Este es un grupo de vídeos acerca del mundo de las leches vegetales. Los hemos grabado especialmente para las personas que estáis comenzando a dar talleres en leches vegetales con Chufamix por diferentes partes del mundo. Entonces, ¿por qué estamos grabando estos vídeos? Pues porque ya sabéis que la Chufamix, siendo un invento súper sencillo, es a su vez una caja como que llena de sorpresas, ¿no? Me explico, es igual que una sartén o un puchero, una cazuela, con los mismos ingredientes que ponemos, depende de cómo cocinemos y cómo tratemos esos ingredientes, nos puede salir un plato delicioso o nos puede salir un auténtico desastre. Entonces, nuestro objetivo con estos vídeos es, por una parte, que aprendamos más sobre el mundo de las leches vegetales, porque es apasionante y desconocido, y por otra parte, que aprendamos los diferentes trucos que hay, tanto con el utensilio de la Chufamix como con las diferentes semillas, porque no tiene nada que ver hacer una leche de cereales que una leche de frutos secos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hemos dividido los vídeos, en dos partes. En una parte veremos generalidades sobre las leches vegetales, como por ejemplo, si son una nueva moda nutricional más de estas que llegan cada año, o si hay algo más detrás de las leches vegetales, o, por ejemplo, ¿por qué las leches vegetales están ilegalizadas por ley en Europa? No estoy de cachondeo ni de broma, no, están ilegalizadas, o mejor dicho, está ilegalizado el término leche vegetal. Entonces, entenderemos el porqué, y es importante que lo conozcáis si vais a estar haciendo talleres por ahí. Luego, por ejemplo, otra cosa muy importante, ¿qué alternativas y sistemas hay en el mercado y máquinas para elaborar leches vegetales? ¿Y cuáles son las diferencias entre una y otra? Porque a veces la gente se vuelve loca y no sabe cuáles son, pues, las ventajas o desventajas de cada una. Entonces, también veremos esto, ¿no? Generalidades, etcétera. Luego, por otra parte, el segundo grupo de vídeos, como os he comentado, va a ser práctico 100%. Agarraremos la Chufamix y os vamos a enseñar cómo elaborar leches de cereales, leches de frutos secos, de soya, de pequeñas semillas, y aprenderemos cómo manejar cada semilla, porque cada semilla es un mundo y no se pueden hacer todas igual que no cocemos un plato de alubias, lo hacemos igual que una ensalada o que unas vainas con patatas, ¿no? La metodología cambia, pues con la Chufamix exactamente igual. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con unos conceptos muy básicos que responden a preguntas que nos hace la gente continuamente. La primera es, ¿qué es una leche vegetal? Bien, una leche vegetal es una secreción blanquecina, cremosa, que se obtiene a partir del proceso de emulsión de determinadas semillas y de plantas. Bien, y está compuesta por agua y semillas, no lleva leche de origen animal. Segunda cuestión, el agua que empleamos para la elaboración de nuestra leche vegetal es el agua que normalmente empleamos en casa para beber, así de sencillo. Tercera cuestión, la conservación. Las leches vegetales caseras, nada más hacerlas, tenemos que meterlas en la nevera. Una sola hora fuera de la nevera y se nos puede hacer mala la lechecita que acabamos de hacer. Entonces, cuidadito con esto. Cuarta cuestión, ¿cuánto dura una leche vegetal en la nevera? Pues dura entre 3 y 8 días. Esto no es como las leches vegetales que venden ahora en todos los supermercados y en todas las tiendas, que las tienen ahí 2 años en la estantería a temperatura ambiente y no pasa absolutamente nada. ¿Sabéis por qué no pasa nada? Pues muy sencillo, porque lo esterilizan, lo ultrapasteurizan a 140 grados 5 minutos y les están directamente matando todos los aminoácidos, enzimas, vitaminas, etcétera, ¿no? O casi todos. Entonces, la que hacemos en casa es justo al revés, es una bebida que en vez de estar muerta como las industriales, está viva, totalmente viva, llena de microorganismos, entonces, y de vitaminas y de enzimas, por eso son tan saludables, pero por eso también duran tan poco tiempo y en refrigerado.
Entonces, entre 3 y 8 días depende de qué 3 u 8 días. Pues de 3 factores. Primero, de lo fría que tengáis regulada la nevera. A más fría que tengáis regulada, más os dura la leche vegetal. Segundo, la semilla que estáis usando. Cuanto más vieja es la semilla, más oxidación, menos vida. Y el tercero es el agua que estáis usando. Cuantas menos bacterias tenga esa agua, mejor y más vida para nuestra leche vegetal. Bien, ahora, otro tema, la estratificación. La estratificación es lo que pasa cuando metemos nuestra leche vegetal en la nevera al cabo de unas horas o al día siguiente. Como el nombre indica, estratifica en diferentes capas. Esto es un proceso de la naturaleza totalmente normal y lo único que hay que hacer es, antes de beberla, pues la removemos con una cucharita de madera y chimpún, se acabó. Entonces, continuamos, otro tema, quinto tema importante, ¿podemos calentar nuestras leches vegetales? Esta pregunta nos la hacen especialmente de países del norte, Suecia, Dinamarca, Alemania, porque pues no les apetece tomársela fría. Entonces, que sepáis que claro que se pueden calentar, exactamente igual que la leche de vaca, ¿no? Podéis calentarla y beberla caliente, o podéis también hacer, por ejemplo, cortar vuestro café o vuestra infusión o vuestro té con un poquito de leche vegetal en vez de la leche animal, queda sabrosísima. O incluso podéis cocinar con las leches vegetales. Sí, cocinar. En Europa y en Asia llevamos miles de años cocinando con leches vegetales. Yo ahora mismo estoy en el sur de Asia y aquí la leche de coco la usan para cocinar verduras, para cocinar carne, para cocinar pescado, para cocinar de todo, ¿no? Postres, hacen postres con ella. Y en Europa la hemos usado diferentes leches vegetales para cocinar, de castañas, de almendras, de avellanas, durante siglos, y eso está en manuscritos antiquísimos que hemos estado investigando. Lo que pasa que en la última época pues esta tradición se ha perdido totalmente, ¿no? Pero se puede cocinar con ellas y además hacer platos sabrosísimos. Esto también lo vamos a aprender en otros capítulos que hemos grabado aquí al sur de Asia, que vais a ver y vais a alucinar con los platicos que se pueden hacer con las leches vegetales. Bien, entonces, respecto al utensilio, preguntas que os van a hacer una detrás de otra. ¿Sabéis que la Chufamix funciona con una batidora de mano? Entonces, ¿con qué batidora de mano funciona? Pues con cualquier batidora de mano doméstica. Eso sí, os recomendamos que tenga más de 300 vatios, y si no, pues no pasa nada, también funciona, pero mejor más de 300 vatios. Segunda cuestión importante que pregunta la gente, el filtro. ¿Qué pasa con el filtro? ¿Hay que cambiarlo? ¿Se rompe? No sé qué. Bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Si lo usamos con cariño y siguiendo el manual de instrucciones, pues nos puede durar muchísimos años. Hay que limpiarlo un minuto bajo el grifo del agua, es súper sencilla de limpiar la Chufamix, pero luego tenemos que secar el filtro de acero inoxidable con un pañito. Entonces, aparte, este acero inoxidable pues es el mejor del mercado, lo hemos hecho así a propósito para que dure, y no está pegado, está inyectado, por lo cual tenéis filtro para muchísimos años si lo cuidáis un poquito. Bien, tercera pregunta que nos hacen mucho sobre el utensilio, el plástico que usamos, ¿no? La verdad, nos hubiera encantado hacer un Chufamix pues con el contenedor de cristal, todo de acero inoxidable, con el mortero de madera, y bueno, pues no usar plástico, no usar nada hecho con petróleo, nos hubiera encantado, pero hubiera salido carísimo, y hubiera salido muy caro. Y entonces nosotros estamos ahora mismo comenzando, llevamos muy poco tiempo con nuestro invento por el mundo, y lo que queremos es pues que tenga un precio económico y asequible para la gente. Por eso lo hemos hecho con plástico, pero también por eso, porque queremos controlar la calidad de los materiales que se emplean, lo estamos fabricando todo el Chufamix en Valencia, en España, excepto el filtro que nos lo mandan desde Francia. Todas las piezas, la caja, todo está hecho en casa. Entonces, podéis estar muy tranquilas y tranquilos de que estos plásticos son plásticos no tóxicos. Lo tenemos certificado y tenéis accesibles los certificados, si queréis, tranquilamente os los mandamos por internet. Entonces, no tiene bisfenol A, no tiene PVC, ni ningún otro componente tóxico, por lo cual podéis meter tranquilamente agua caliente en vuestra Chufamix, no problem, de verdad. Bien, finalmente comentaros que en la Chufamix podemos hacer o medio litro o 1 litro. Hay gente que le tira 1,5 litros y luego si le haces eso pues te queda aguada.
y si usas menos de medio litro no te hace correctamente la extracción. Entonces, entre medio litro y 1 litro. Hay unas marquitas aquí que no se ven muy bien, se tocan mejor, por eso decimos en plan de cachondeo que esto es como el iPhone, que es táctil, pero la verdad es que, bueno, ha sido un pequeño pues problema de fabricación que hemos tenido por novatos, que intentaremos solucionar los próximos meses o años, ya veremos, ¿no? Porque con la patente internacional de Chufamix nos están sangrando. Ahí es cuando entiendes por qué solamente las multinacionales están metidas en este rollo, ¿no? Esto de las patentes es tremendo. Y por supuesto, dicen que te ayudas, pero cuando eres una empresa muy pequeñita, vamos, es como un milagro que te ayuden de verdad. Entonces, hemos acabado ya de momento con este capítulo introductorio, y en el próximo capítulo lo que veremos es si esto de las leches vegetales, que ahora están en todos los supermercados y en todas las tiendas y tal, si es una moda nutricional más o si hay algo oculto detrás de su historia. Mientras tanto, nos despedimos, esperemos que estéis bien y os mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, ramai yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapak punya, apalagi belanja.